Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a terminar de cerrar el tema cinemática y voy a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos visto hasta acá. En un primer paso vimos un movimiento ideal que era el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué digo ideal? Porque estábamos diciendo que recorríamos espacios iguales en tiempos iguales. Esto es, era un móvil que mantenía su velocidad constante en todo el trayecto y que llevaba una pista totalmente pareja. Lo hacíamos coincidir con el eje X y la fórmula central era la fórmula de velocidad, el vector velocidad, que nos indicaba que era el cociente entre el desplazamiento que hacía ese vehículo, es decir, entre la posición final y la inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa fórmula de velocidad era la que nos llevaba luego a sacar la ecuación de la posición y la ecuación del tiempo. Movimiento totalmente antinatura, podríamos decirlo, en el sentido de que si pensamos en un movimiento cualquiera, comienzo a andar en bicicleta, hasta que arranco, la velocidad no es constante, ¿sí? Y si me subo al auto, tampoco. Y en algún momento voy a dejar de acelerar cuando haya un pozo, o cuando vea un perro, o cuando haya un semáforo. Entonces, todos los movimientos que hacemos se basan en esta idealización, pero va más allá. Bueno, después de eso vimos también en el eje de las X, vimos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Variado porque acá la estrella era la aceleración, que también era un vector y que lo definíamos como la variación de la velocidad en el tiempo. A partir de allí sacábamos una serie de ecuaciones que, como siempre, les recomiendo escribir aparte, no en el celular, y después de eso podíamos comenzar a operar tranquilamente. Hicimos algunos ejercicios de muestra. Estos dos movimientos eran en el eje X. Luego pasamos a la caída libre y el tiro vertical, que eran movimientos uniformemente variados que nosotros los hacíamos en el eje Y. Porque hablábamos de un movimiento a gravedad. Bueno, porque al moverse en el eje Y hay una fuerza predominante de la que dependemos y que está más allá de lo que nosotros podamos querer hacer o no, y se refiere a la fuerza de la gravedad. Bueno, ya lo hemos charlado en varias oportunidades, lo que significa la fuerza de la gravedad, y sabemos que tanto la caída libre como el tiro vertical en la mayor parte de su trayecto, si tuviéramos esta gráfica, por ejemplo, en la mayor parte de su trayecto estaría haciendo un movimiento a gravedad. ¿Por qué? Porque la única fuerza que estaría actuando es la aceleración de la gravedad. En la partida no, porque tenemos una velocidad que va en contra de la gravedad, pero al comenzar la caída definitivamente es un movimiento a gravedad. Bueno, acá estaban las ecuaciones, en cualquier movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje X, y acá las particularizaciones para el eje Y. Explicamos bien lo que era el tiro vertical, porque la velocidad inicial la considerábamos positiva y la gravedad negativa, porque hablábamos de positivo y negativo, y reitero, es una convención. Había un problema tipo en el que pudimos sacar valores muy sencillos, valores muy constantes, y muy contundentes, más que nada, más que constantes. Bien, y comenzamos con el movimiento en el plano, o también llamado tiro oblicuo, también llamado tiro parabólico. Sí, acá está
mal escrito, le está faltando una B ahí, ¿sí? Oblicuo. Bien, les cuento que hay una disciplina de la carrera militar que se llama artillería, ¿sí? ¿Qué es la artillería? Es el uso. Bueno, no está queriendo escribir muy bonito, así que no. Voy a tener que escribir con mi otro puntero. La artillería es la disciplina de la carrera militar que estudia cómo disparar piezas de cañón, misiles, cohetes, sin importar los obstáculos que atraviese. Como ven, si estamos hablando del arte de la guerra, que es una de las dos actividades que el ser humano desarrolla habitualmente, la otra es comercial. Si el arte de la guerra se basa en la física, debe ser que este tipo de movimiento en el plano es un movimiento interesante. Bueno, acá vemos cómo se lanza un cohete, después ya vamos a ir trabajando un poquito más las ideas. Y la otra aplicación, también muy importante para los seres humanos, es el deporte. El movimiento en el plano se usa muchísimo en el deporte. Básquet, fútbol, tenis, golf, por decir algunos, ¿sí? Jabalina, gimnasia deportiva, tiro de plato y de martillo. Todas esas disciplinas tienen que ver con el tiro oblicuo. Bueno, acá tenemos las ecuaciones del tiro oblicuo y vuelvo a recomendar, sé que parezco un poco densa con esto, pero realmente no me interesa. Quiero que tengan ustedes que se acostumbren a trabajar con las ecuaciones a la par. Son muy, muy importantes. Antes de llegar a las ecuaciones, vamos a describirlo el movimiento. ¿Qué podemos decir de este movimiento? Es un movimiento que se desarrolla tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, es un movimiento complejo. Si nosotros lo analizamos en el eje X, nosotros tendremos en todo el recorrido un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Voy a tratar de escribir en la... A ver si puedo. Va a quedar precioso. Entonces voy a escribir con mi lapicera de la tableta gráfica. Ahora sí. Les decía que en el eje X yo voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, en todo el trayecto, desde el punto inicial al punto final, voy a tener la misma velocidad constante. ¿Sí? Sobre el eje X siempre la velocidad será constante. Mientras que sobre el eje Y vamos a tener dos situaciones. El movimiento es un tiro por elevación. Entonces, en la primera mitad, hasta que la aceleración de la gravedad anula a este vector B0i que está subiendo, hasta que la velocidad de la gravedad anula a ese vector, tenemos un tiro vertical. Entonces, en esta mitad tenemos un tiro
vertical. Y luego, cuando se anula la velocidad y el cuerpo queda un segundo solamente con la velocidad horizontal que lleva, que queda como suspendido en el aire, comienza la caída porque G sigue estando en el mismo sentido y acá comienza a sumar. Entonces esto es una caída libre. ¿Sí? Entonces, este tiro oblicuo es una composición de 3 movimientos. Elementos que son indispensables en este movimiento: la velocidad inicial, V0. V0 es fundamental. Si no hay un impulso hacia arriba, el movimiento no existe. Entonces, tenemos una velocidad V0 y un ángulo θ, un ángulo de inclinación con respecto al eje X. ¿Sí? Voy a escribirlo probablemente con amarillo. Θ, ángulo, es el ángulo de inclinación de la velocidad. Es entre la velocidad y el eje X. Siempre. Bien. Bueno, a esa velocidad inicial, la traigo por acá. Ahí está V0. Y lo que hago es descomponerla en vertical y en horizontal. ¿Sí? V0X, V0Y. Bien, acá estamos. Entonces, dijimos, necesitamos conocer el V0 inicial. La componente verde es la componente variable, es la componente en el tiro vertical. Fíjense que desde la salida hasta el centro, G está restando a esta velocidad, por lo que en este punto solamente hay velocidad horizontal. Velocidad en I es 0. Y allí, esa velocidad horizontal hace que el cuerpo, sumada a la gravedad que en ese punto también existe, hace que el cuerpo comience a bajar. No sé si les complico poniendo gravedades aquí para irlo dejando más limpito. Y comienza a bajar. En esta gráfica inicial que tenemos acá, ¿qué podemos concluir? Primero, que la velocidad inicial, al ser un movimiento simétrico, es igual a la velocidad final. Y me voy un ratito para que puedan ver bien el gráfico. Bueno, no me puedo. A lo que estoy haciendo referencia es que esta velocidad que está acá es igual en magnitud que esta V0. Y si tomo el ángulo entre la velocidad y el eje X, es decir, este es θ. Y si estuviera aquí sería esa y este, θ. Si tiene la misma inclinación, si tiene la misma magnitud,
pero tiene distinto sentido, no es el mismo vector, es un vector opuesto. ¿Sí? Esto recordando nuestros primeros temas. Entonces, de este análisis vectorial que estamos haciendo a derecha de pantalla, salen las ecuaciones que están a la izquierda. Por lo pronto, el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo que le toma al cuerpo ir desde aquí, subiendo y bajando, es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido en g. Velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿qué velocidad es? Vengo acá, velocidad inicial por el seno del ángulo es b0i. Bien, si vamos a la posición de la partícula, para saber cuánto recorre en el eje X y cuánto recorre en el eje Y, para trabajar con el eje X, hablaré de B0 coseno de tita por t, es decir, B0x. ¿Sí? Mientras que cuando hablo de Y, del eje Y, será B0 por el seno de tita por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Esta ecuación nos sale claramente de la ecuación de espacio recorrido de un tiro oblicuo, de un tiro vertical, perdón. Ahora bien, altura máxima. Este valor, altura máxima, es B0 cuadrado por el seno cuadrado de tita sobre 2g. Todos son datos, g es constante, al tita lo van a tener de dato y el B0 también, por lo tanto es un valor sacado. Mientras que el alcance horizontal D, este que tenemos acá, D, es B0 cuadrado por el seno cuadrado de tita sobre g. Esto en apariencia nos estaría diciendo que el alcance en horizontal es el doble que la altura que alcanza el cuerpo. Aparentemente diría eso, enseguida voy a justificar por qué digo este término. La relación que hay entre la altura máxima y el tiempo de vuelo es la que sigue. La altura es igual al valor de la aceleración de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado dividido en 8. Son valores que están absolutamente demostrados, es cuestión de ponerse a practicar, nada más. Antes de pasar a otra cosa, voy a hacer una reflexión acerca de este movimiento. El tiro oblicuo ya es complejo analizándolo como estamos haciendo, o sea, desmenuzando 3 movimientos simples. Pero en realidad es mucho más complejo. ¿Por qué digo esto? Porque el tiro oblicuo está muy relacionado con el movimiento relativo. ¿Y se acuerdan ustedes lo que era el movimiento relativo? Comenzamos a hablarlo poniendo ejemplos en los distintos temas y siempre cuando les hacía una pregunta les decía, la respuesta es depende. Depende del marco en el que estamos trabajando. Bien, yo vuelvo a recordar lo que es el movimiento relativo y a volver a decirles que todo depende. Cuando yo estoy parado y tengo una pelota y la arrojo hacia arriba,
yo creo que estoy quieto y que la pelota cae exactamente en la misma posición X cuando cae en la dirección Y. Pero eso no es exactamente cierto, porque yo estoy relativamente quieto. Ustedes saben, ya lo hemos charlado en los temas pasados, que la Tierra está dando vueltas sobre sí misma, es decir, que la posición que tengo ahora, dentro de 10 minutos, no será la misma, y que dentro de una hora, mucho más, porque estamos constantemente rotando. Entonces, si a mí me están viendo desde un satélite, yo estaré moviéndome. Entonces, si hago el tiro hacia arriba de la pelota, en realidad la pelota está afectada también por la fuerza de la gravedad y yo me he desplazado hacia adelante. ¿La pelota viene conmigo o se queda atrás? La pelota también va hacia adelante y en la próxima clase veremos las leyes de la inercia y justificaremos un poco más esto del movimiento relativo. Pero quiero que sepan, entonces, que un tiro oblicuo tiene esta particularidad de tener que ver que la Tierra se está desplazando. Entonces, si yo hago un tiro, no va a caer exactamente en el punto donde yo estoy calculando con mi ojo. Tengo que ver que en el vuelo todos, el objetivo, nosotros y la pelota, hemos girado. Esto hace el movimiento mucho más complejo, mucho más complejo. Si ustedes recuerdan mi ejemplo inicial de el campesino que está con su vaca y el trencito que va por la vía y él está en una lomadita, nos daremos cuenta que para el campesino el tren se está moviendo, para quienes van en el tren el campesino se está moviendo. Y si alguien está moviéndose adentro del tren, habrá una velocidad relativa entre la velocidad del tren y la velocidad que él lleva para decir cuál es la velocidad final que lleva ese objeto. Todo esto lo hemos visto y en la próxima clase, al comienzo, brevemente, voy a repasar para que recuerden en estos 3 temas que vamos viendo que siempre hemos tratado de hablar de las posiciones relativas. Por el momento, yo tiro la pelota acá y la pelota hace este trabajo absolutamente limpio. Por el momento. Bueno, entonces resumiendo, nuestro tiro oblicuo es un movimiento a 2 ejes y debemos recordar siempre que en el eje Y será una composición de tiro vertical y caída libre, en el eje X, o sea, en el eje Y será una composición de movimiento rectilíneo. Uniformemente, perdón, voy a borrar y escribir bien para que quede más prolijo. Y escribimos con rojo. Será una composición de movimiento rectilíneo uniformemente retardado más movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o bien un tiro vertical más caída libre. Ya lo teníamos escrito, pero para que se grabe volvemos a insistir. Y en el eje X siempre será un movimiento rectilíneo uniforme. El ángulo de incidencia, θ, es un elemento, vamos a decir, central del movimiento. Esta señorita golfista la tiene muy clara. Ella sabe que si yo hago
un tiro con un ángulo muy pequeño de 15 o menos grados, ¿sí? La altura máxima que tendré es un valor mínimo, mientras que el valor del desplazamiento en el eje X será grande. Este valor de 15 grados tiene el mismo valor de desplazamiento en el eje X y un valor totalmente opuesto en el eje Y. ¿Qué es lo que pasa con estos dos ángulos? Y bueno, yo digo que 90 grados es igual a 15 más 75. Son ángulos complementarios, por lo que, perdón, suplementarios, por lo que yo tendré para los dos el mismo valor en el eje X y valores totalmente opuestos en el eje Y. Uno será muy grande y el otro muy pequeño, pero ambos tendrán el mismo alcance en el eje X. Es decir, si elevo mucho, sé que voy a alcanzar un gran valor en Y, pero el valor en X no va a ser tan importante. Cuando voy con un ángulo de 30 grados, por ejemplo, en ese ángulo de 30 grados tengo una apertura en D bastante importante, mucho más alta que la altura H, mucho más grande en valor absoluto que la altura H, y será 30 grados más 60 grados, lo que me da los 90. Entonces el ángulo de 60 también tiene el mismo alcance en horizontales y tiene un valor casi el triple de altura en el eje Y. Mientras que para el ángulo de 45 tengo el alcance más grande en el eje X y un valor de altura bastante interesante. Esto que yo estoy trabajando aquí es lo que hace un artillero cuando quiere hacer un disparo y acá hay un monte o hay una casa o hay un gran árbol, ¿sí? El artillero calcula el ángulo para que sobrepase la altura y alcance el objetivo, ¿sí? Entonces, jugando con la apertura del ángulo de partida, él podrá saber si va a alcanzar la altura o no. Obviamente, el valor de la velocidad también será importante. O sea, es importante de calcular, pero el ángulo estará determinando cuánto se va a elevar. Bien. Entonces, nosotros analizando el valor del ángulo podemos sacar. ¿Qué elementos son importantes de tener para poder calcular un tiro oblicuo? Si nos dan la velocidad inicial, nos interesa que nos den algún dato de la geometría. ¿Sí? Si nos dan B0, X e Y, nosotros podemos calcular el ángulo θ. Ahora, me dan X, y no me dan B0.
pero me dan el ángulo tita. B0 es una incógnita. Si me dan toda la geometría, yo puedo llegar a sacar con las ecuaciones que hemos visto hace un rato cuánto vale B0. ¿Sí? Ahora bien, no sé si prefieren que los deje escrito o no, pero bueno, voy borrando. Estas son las aplicaciones prácticas de este movimiento del tiro parabólico. El jugador de fútbol americano que hace el tiro a su compañero y calcula más o menos en la inclinación y en la distancia que tiene esta persona qué tan inclinado y con qué tanta fuerza debe hacer el tiro para que llegue a las manos de su compañero. Si el compañero está muy cerca, deberá elevarlo mucho o elevarlo a un ángulo poco significativo, que son las dos opciones que tiene. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto para hacerlo en la práctica? Esa es la palabra, práctica. Esto se obtiene no tan solo poniendo un ojo, sino practicando. Bien, ahora otra opción, ya lo hemos visto hace rato, es el golf. Tengo mi alcance, mi altura, mi ángulo de inclinación y mi velocidad inicial. Puede que no tenga el ángulo tita teniendo la geometría, lo saco. Puede que no tenga B0 teniendo tita y la geometría, lo saco. Otro deporte, acá vamos al tiro a la canasta del básquet, también puedo hacerlo conociendo la distancia que hay y prácticamente trabajando el ángulo más inclinado o menos inclinado. ¿Sí? Repito la palabra práctica. Ahora, si yo estoy acá y durante 5 o 10 minutos estoy calculando a dónde voy a tirar, yo me habré movido y la canasta se habrá movido. Entonces, ninguna medida es permanente, todo es relativo. Nada más que como la canasta y el hombre se van moviendo de la misma manera, suponemos que esto es constante. El otro tipo de tiro sería, estoy en un acantilado y tengo un cañón, va a salir con una velocidad horizontal y se va a generar una caída hacia el mar o hacia otro terreno, ¿sí? Estos ejercicios son ejercicios completos, digamos, o sea, de movimiento completo. Pero también podría pasar que aquí hubiera un sujetito que saltó. Esta es la mano. Parece que estaba jugando al ahorcadito. Vamos de nuevo. Acá hay un sujetito que saltó y puso la mano, ¿sí? Entonces, la pelota que venía por acá quedó en la mano de este señor. Este movimiento es un tiro parabólico trunco, ¿sí? No se ha desarrollado completamente, pero se puede llegar a calcular qué tanto voló, qué altura alcanzó y a cuántos metros del punto de partida estuvo. Ese es otro tipo de ejercicio que le podemos dar. Decirles que acá hay un sujetito que pateó una pelota, la pelota tendría que haber caído ahí, pero acá hay un árbol, ¿sí? Entonces queremos saber si se queda en las ramas del árbol
o si pasa. Y les doy de dato el ángulo B0 y la distancia geométrica en la que está el obstáculo. Que procedemos a ponerlo en verde para que se note que es un árbol. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este tipo de problemas son usuales que vemos. No es el tiro completo, es un tiro que ha sido truncado. Bueno, este ejercicio práctico que tenemos acá es un ejercicio muy común, muy usual. Lo que dice el ejercicio es que hay un acantilado y se dispara un proyectil. Si nosotros lo viéramos al problema a la misma altura, este sería nuestro tiro oblicuo. Pero resulta que este cuerpo siguió cayendo, ¿sí? Entonces, este tiro oblicuo se prolonga en esta caída, ¿sí? La velocidad que traía en el punto este, que está a la misma altura que el punto O, la vamos a conocer y vamos a ver con qué velocidad cayó. Apoyamos ahora y leemos. Determine el punto de vuelo y la velocidad inicial conociendo la geometría y el ángulo de incidencia. Bueno, uno de los casos que les decía. Acá conozco geometría y ángulo, debo sacar mi velocidad inicial. Es importante conocer la geometría sin lugar a dudas. Yo tengo acá dos puntos que están a distintas alturas. El punto 0, 0 y el punto B están a distintas alturas, pero sé cuál es la diferencia de altura entre 0 y B y sé, superado el obstáculo, que este punto B está a 5 metros de la orilla. Entonces, nosotros empezamos a trabajar las ecuaciones diciendo que en el eje X tengo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Acá estoy. Tengo mi movimiento rectilíneo uniforme. Ahí. Entonces, yo diré que mi velocidad 0x o velocidad en x es B0 por el coseno del ángulo, que acá se llama alfa, tita, pepe, gato. ¿Sí? Entonces, Bx es B0 por el coseno del dato que nos han dado, que el coseno del ángulo alfa es igual a 30 grados. ¿Sí? Bien, entonces, mi velocidad tiene esa forma, por el coseno de 30 grados. Mi distancia en el eje X es x0 más bx por t, como para x igual a 0, yo tendría que mi velocidad sería b0t por el coseno de 30 grados. Bien, entonces ahora dejo estas dos ecuaciones aquí, 1 y 2, y me vengo al eje Y. En el eje Y yo tengo mi movimiento variado. Voy a tomar la aceleración de la gravedad menos 9,8 y recordamos por qué hemos tomado menos, porque decimos que la velocidad inicial que va hacia arriba debe ser positiva
físicamente debe ser positiva. Y la gravedad, por lo tanto, por ser una fuerza de oposición, va a ser negativa, ¿sí? Entonces, mi BI, perdón, es B0I más G por T en un primer trayecto. Ese G va a valer menos 9,8. Entonces, menos 9,8, ese es un menos. Entonces, reemplazando BI, va a ser B0 por el seno de 30 menos 9,8T. Tengo otra ecuación que después voy a hacer trabajar. En I, es decir, la altura que alcanzo en I, es I0 más B0 I por T más un medio de G por T al cuadrado. Bueno, I0 es 0 porque no partí desde una altura, considero mi 0, 0 arriba, entonces tengo B0 por T y por el seno de 30 menos un medio de G que es 4,9 por T al cuadrado. Y ahí lo saco. Tengo una tercera ecuación. ¿Sí? Entonces, también tenemos las coordenadas del punto de impacto B, a donde yo sé que X va a valer estos 25 metros del río más 5, es decir, 30 metros. Y que mi altura, con respecto a este punto que llamé 0, 0 y dije que esto era positivo y esto negativo, entonces la altura que está por debajo de mi nivel es menos 4 metros. ¿Sí? Y lo tengo ahí. Reemplazando en el eje X esos dos valores, 30 es igual a B0T por coseno de 30, entonces B0T es 30 dividido en coseno de 30, esto me da un valor en metros. Luego, en el eje Y, voy operando, tengo una ecuación de segundo grado con una ecuación de segundo grado, hago ecuación del discriminante y obtengo cuánto vale mi tiempo de vuelo, lo que tardó en llegar desde acá hasta acá. Tengo mi tiempo de vuelo, reemplazo los valores que venía armando, B0T es igual a 34,64, que era el que he sacado acá, y reemplazando, B0 me queda 16,5 metros sobre segundo. Entonces, yo arroje un cuerpo con una velocidad de 16,5 metros sobre segundo, inclinando ese tiro 30 grados, esto sobrevoló este lecho de agua y cayó a 5 metros de la orilla, ¿sí? Pero por debajo del nivel del tiro inicial, ¿sí? Entonces, con esta aplicación directa de las ecuaciones, yo puedo resolver mi problema. Esto es muy, muy importante que ustedes vean ejemplos, ya tienen los ejemplos que les dan los profesores, y en la práctica cualquier cosa me lo consultan a mí nuevamente. Y por último, yo quería que ustedes pudieran practicar un poquito con el programa GeoGebra, que es un programa de matemáticas en el que se dibujan gráficas de figuras, de ecuaciones matemáticas, le dan la interpretación gráfica. En esta
por ejemplo, en la figura de la derecha, ustedes tienen que jugar con el tiro que está haciendo este hombrecito con una determinada altura de canasta. Tienen que saber si ustedes varían la velocidad, el ángulo y la altura desde la que tiran. Entonces esto va haciendo distintas gráficas para saber si ustedes hacen bien el tiro, encestan o no. Es bastante divertido, está en internet, pueden buscarlo, es gratuito y hay estos dos ejercicios son ejercicios gratuitos que están sobre tiro parabólico. En este otro les va graficando, dándoles la velocidad y los valores de B0X y de B0Y, les va dando los distintos valores de velocidad a lo largo de todo el recorrido de este vuelo. Es un recurso interesante para poder llegar a entender bien el tiro parabólico. Bueno,